Buenos días, amigos y amigas. Les habla el ingeniero Walter Badilla Arroyo. Para hoy tendremos el tema de la planificación del desarrollo territorial, que está referido al capítulo 4 del documento Identificación Participativa de Prioridades Locales de Inversión. Entonces, comenzaremos refiriéndonos al tema sobre la planificación del desarrollo territorial. Para hablar de la planificación del desarrollo territorial, es importante que ustedes recuerden que hemos realizado o que hay que hacer el diagnóstico participativo, el cual se hace mediante un taller donde anteriormente hemos hablado, o durante esta semana, en las lecturas anteriores, sobre este diagnóstico participativo. Entonces vamos a retomar este tema del diagnóstico participativo, y una vez que tenemos el diagnóstico participativo, pues hay que realizar ese taller que les he mencionado, podamos así ver una síntesis de la situación y donde vamos a plantear en la síntesis lo que hemos logrado a través de dicho diagnóstico, para así darnos cuenta de el inventario de los principales problemas o desafíos que hemos tenido a través del trabajo de investigación que hemos realizado en el territorio o la región con la cual estamos trabajando, así como las tendencias que hayamos observado, hacia dónde se va, hacia dónde se está caminando, y también con el FODA que hemos realizado del territorio, y donde hemos incluido activamente la participación o el aporte de las organizaciones y de las comunidades, y aún de las mismas instituciones que se encuentran en el territorio. Es así entonces como nosotros ahora vamos a ver en la siguiente lámina los resultados de ese taller como una especie de devolución a la comunidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué resultados se pueden esperar del taller de devolución del diagnóstico participativo? Son varias las cosas a las que cabe mencionar aquí como parte de lo que se puede esperar de este taller. Podemos ver una lista exhaustiva o grandísima, pero también podemos sintetizar en aquellos aspectos que se puedan considerar como los más importantes, diciendo que es necesario analizar y llegar a un consenso de una visión de desarrollo de la gestión territorial. Esto es un principio de la planificación estratégica del territorio, y de eso se trata si tenemos un FODA. Entonces, hay que analizar y llegar a un consenso con una visión de desarrollo integral. Si tenemos una identificación de los principales problemas y desafíos, entonces conviene aquí analizar y llegar, como he dicho, a un consenso. ¿Hacia dónde debemos ir en el territorio o en la comunidad? ¿Dónde nos vemos en los próximos 10 años? Porque esto va a tener la respuesta de estrategia para la gestión de territorio. Una vez hecho esto, entonces, como les decía, vemos que es necesario hablar de las acciones prioritarias y responsabilidades. También, para este aspecto, hay que ver cuáles son las propuestas de proyecto a preparar en forma participativa. Si tenemos problemas y si tenemos ideas de acciones, hay que desarrollar propuestas del proyecto, pero esto también se hace en forma participativa. Una vez que tenemos los proyectos, podemos construir el plan de desarrollo local o de gestión del territorio, porque aquí nos basamos en la lógica que un programa se sustenta en proyectos. Entonces, si tenemos los proyectos, podríamos hablar de la propuesta de un plan de desarrollo. En esta lista, que pretendemos que sea
resultados de la devolución es hablar de acciones. Las acciones conforman un proyecto y los proyectos nos van a confirmar nuestro plan de desarrollo local. Entonces, en esta siguiente lámina tenemos que hablar de la identificación y selección de las acciones prioritarias. Podemos terminar una lista grande de acciones que tenemos que hacer, pero la priorización de estas acciones las haremos en forma participativa. Y en Rural Inves, la identificación y selección de acciones prioritarias se entiende como un proceso que permite definir y seleccionar las propuestas de proyecto con las que se va a trabajar de primero. Entonces, de un listado grande de proyectos, tenemos que decir en forma participativa, y por supuesto todos los de la comunidad tienen que decir cuál es el primero, cuál es la acción que va de segunda y cuál es la acción que va de tercera, y entonces como parte de este trabajo se va a dejar jerarquizada la propuesta que hemos priorizado. Para la identificación de las acciones prioritarias existen muchas formas de abordar el proceso de jerarquización, de seleccionar cuáles son las más importantes. Para la propuesta de Rural Inves requiere de varias cosas. Primero, desarrollar una lista de los 3 principales problemas o desafíos con sus respectivas alternativas para cada uno de los subsistemas. Bueno, aquí hay que hacer un listado de los 3 principales problemas. Una vez que tenemos eso, entonces vemos cuáles son los principales problemas, cuáles son los más importantes. Y posteriormente a esto, hablamos de hacer un análisis y reflexión de los actores locales acerca de las alternativas. Importante, no dejemos que el que coordina, en este caso ustedes, o el que apoya el proceso, abandone su función de facilitador. Recuerden que el facilitador es esta persona que tiene que respetar el proceso y su función es básicamente facilitar el trabajo para que la comunidad y el grupo que está trabajando pueda así tomar la mejor decisión. Ese puesto de coordinación y de manejar los materiales no debe permitirse más que facilitar el proceso. Entonces, recuerden esto, hay que hacer el análisis y reflexión por parte de los actores locales de las alternativas de solución de los desafíos en ese ámbito territorial que estamos trabajando y que nuestra función es la de actuar como coordinador del taller, facilitando a través del uso de materiales el trabajo que ellos deban hacer. ¿Ok? Entonces, en la siguiente lámina vamos a desarrollar que hay algunas cosas en las que el facilitador puede apoyar. Puede empezar a hacer el proceso de análisis de las reflexiones con preguntas motivadoras. Se puede empezar también como aquellas acciones o preguntas que hagan que la gente participe. ¿Dónde iniciar el análisis? ¿Dónde iniciar la discusión? Esto nos puede ayudar a iniciar las reflexiones, cuestionando si el diagnóstico refleja realmente los principales problemas, los principales desafíos. Y de esta manera vamos a ir entrando en la participación de las personas que están ahí hasta obtener de ellos las respuestas a los desafíos del territorio. Y de las propuestas iniciales o las ideas de proyecto, vamos a ir visualizando cada una de las soluciones a los principales problemas o desafíos que hemos priorizado o que hemos separado dentro de los primeros 3 problemas que previamente hemos hablado. Así es que cuando yo presento
los 3 primeros problemas o desafíos para que cada uno busque una alternativa de solución, entonces estoy visualizando cuáles son las principales ideas o proyectos que nos sirven para la respuesta a estos desafíos. Bueno, en Rural Inves hay una serie de matrices que pueden ayudar en los procesos. Aquí hay un ejemplo donde vemos que pues es una matriz de identificación de propuestas de proyecto, en donde la primera columna nos habla de los problemas, en la segunda de las posibles soluciones y en la tercera de la propuesta de proyectos. Entonces, usando una matriz como esta, ustedes pueden jerarquizar los problemas desde los más importantes hasta los menos importantes, o de acuerdo a la perspectiva del desarrollo del territorio, cuáles representan mayor interés de la comunidad, y así irlos plasmando e irles buscando soluciones y ir creando a su vez cuáles son las propuestas de proyecto que dan solución a la situación que estamos analizando, y que es lo que mueve la lógica dentro de Rural Inves. En esta lámina que les muestro ahora, tenemos que en la identificación y selección es el principal producto que vamos a obtener en este taller. Aquí hay que contar con una lista de propuestas de acciones que deberán ser desarrolladas posteriormente por las comunidades, por los mismos actores. Recordemos que somos facilitadores. Entonces, según el tipo de proyecto, la misma comunidad deberá de convocar a los técnicos o grupos de interés que van a participar en la siguiente fase, que es un taller de preparación del borrador de perfil de proyecto. Este perfil de proyecto será el tema del siguiente módulo. Entonces, una vez que tengamos las ideas y hacemos la discusión, entonces tenemos prioridades y empezaremos a preparar lo que conocemos como el borrador del perfil de proyecto. Mientras tanto, entonces aquí como vemos, hablaremos de la selección de propuestas de acciones. Entonces, continuando con el proceso participativo, se recomienda desagregar la matriz para la selección de la propuesta. Y vean entonces que, continuando, recordemos que la matriz anterior, o la que acabábamos de ver hace unas láminas, es una matriz de identificación de propuestas, pero estamos hablando de desarrollar una matriz para la selección de propuestas. Entonces, el desarrollo de un sistema de puntaje, por ejemplo, puede permitirnos ayudar diagnosticándole una clasificación de nota a los aspectos que se quieren valorar. De esta manera podríamos proyectar lo más importante. Así que dar una clasificación, dar un puntaje, es una opción para priorizar acciones. Después de desarrollar el esquema de puntaje, esquemas de selección, etcétera. Pero lo que es importante, y nuevamente lo recalco, es que cualquiera que sea la estrategia que se siga, debe sustentarse en un proceso participativo. Y nosotros somos los facilitadores de ese proceso. En esta lámina, lo que hablamos ahora es de una selección de propuestas, en donde con Rural Inves podemos formar una matriz para priorizar las propuestas de acciones. El tema de la comunidad, el proyecto de la comunidad beneficiaria, podemos hablar en esa matriz del índice de pobreza de esa comunidad, de la capacidad de gestión de esa comunidad, y al final anotamos un puntaje total. Entonces,
desarrollamos un sistema de puntaje para cada uno de esos aspectos. A partir de esta información recopilada, se complementa el proceso de jerarquización. Entonces, recapitulando, para una propuesta de trabajo podemos utilizar esta matriz para priorizar los posibles proyectos. Es decir, llamaremos a esta la matriz para priorizar proyectos. En una columna vamos a anotar aquella comunidad a la cual forman parte del territorio, pueden ser 1, 2 o 3 o 4 comunidades. Vamos a anotar aquel proyecto que prioriza esa comunidad. Vamos a hablar de cuál es la población que se estaría beneficiando con ese proyecto. A través de los datos que hemos conseguido, podemos hablar del índice de pobreza, de la capacidad de gestión de esa comunidad y así obtener puntajes que nos permiten de manera práctica avanzar en este proceso de priorización. Ahora bien, entonces ahí podemos utilizar diferentes fuentes de información para complementar lo que tenemos. Recuerden ustedes que hay información oficial y que en algunas oportunidades se consigue, pero también hay oportunidades en las cuales no se consigue esa información y de ahí nuestra capacidad para poderla gestionar. Entonces podemos hablar de información proveniente de los censos, por ejemplo, para aclarar las cosas que estén faltando, o información sobre la pobreza por parte de los archivos que maneje los gobiernos o los gobiernos locales, información que muchas veces se cuenta y que es posible encontrar en las instituciones, ya sean locales, como he dicho, o nacionales, según nuestros intereses. En la siguiente lámina, aquí seguimos con el tema de la selección de propuestas de acción, pues el nivel de desarrollo organizativo es importante también, porque recordemos que esto va a ser ejecutado por una organización o por la comunidad organizada. Entonces tenemos que analizar cuál es el grado de madurez de esa organización. ¿Cuál es el grado de madurez organizacional que tiene una comunidad? Para determinar si esta organización, esta comunidad, está lo suficientemente organizado, si tiene la suficiente madurez como para administrar recursos financieros y administrar y ejecutar proyectos. Entonces aquí es donde se debe considerar, para evaluar ese potencial organizativo, primero que todo, ¿qué es la organización? Debe tener, por supuesto, si existe como organización, una personería jurídica, pero no solo la personería jurídica, debe la misma estar actualizada. Bueno, debemos averiguar si tiene o no tiene registros contables. Si tiene registros contables, ¿son estos registros auditables? Es lo mínimo que se le puede pedir a la organización. Ahora, como puede ser una cooperativa, también puede la organización demostrar que puede ejecutar un proyecto. Si ni siquiera tiene contabilidad habilitada, eso parecería incongruente. Ahora bien, el aporte de los socios también es muy, pero muy importante. Es decir, ¿qué vamos a dar nosotros? ¿Qué vamos a aportar nosotros? Eso es parte de las preguntas que se deben evacuar en el proceso. La participación y la cultura organizativa, o sea, ¿qué participación van a tener los asociados en las asambleas? Cuando se les invita, o si es que están en esas comunidades tan alejados que eventualmente no podrían participar. La búsqueda de esas prácticas participativas en la toma de decisiones. Recordemos que la toma de decisiones es importante. Y cómo vamos a tomar decisiones y cómo vamos a participar los miembros de la comunidad y cuáles van a ser las relaciones con las otras instituciones o con las ONGs o con los gobiernos locales, o si estamos hablando de la gestión de un territorio, es que vamos a hacer en procura del desarrollo rural territorial,
¿Qué relación tendremos con los gobiernos locales en ese territorio? Y por supuesto, lo que debe tener todo proceso, que es una planificación estratégica, que tenga seguimiento, que tenga evaluación y sobre todo transparencia. Debe existir un proceso de rendición de cuentas. Esto hace que los posibles financiantes a cualquier proyecto realmente tengan confianza en el trabajo o en el proyecto que se les está proponiendo cuando se ve que hay transparencia y rendición de cuentas.